Ya muchachos, ahora sí, buenas tardes a todos. Esta es una primera charla que tenemos acá en Ingeniería Civil de la Universidad del Paraíso, eh, producto, ¿cierto?, después de todo este tema de la pandemia del COVID. Eh, Hemos, ¿cierto?, decidido hacer esta charla, conversatorio, más que charla, ¿cierto?, un conversatorio con ingenieros civiles que ya tienen una vasta experiencia, ¿cierto?, en el rubro. Han pasado por distintas empresas y la idea un poco de esta charla era mostrar, ¿cierto?, sus experiencias, cómo fue el paso de la universidad hacia el mundo laboral, eh, y quizás también comentar cuáles son los pros y los contras que ellos han visto de los profesionales recién egresados, qué cosas necesitan o qué cosas necesitarían ellos, ¿cierto? Como un ingeniero junior que está recién entrando a sus empresas. Y nada, la idea es que la conversación fluya. Ahí tenemos unos temas que ya hemos ido conversando previamente entre nosotros. Tenemos la versión de YouTube, donde los que están viendo la charla o la conversación, ¿cierto?, pueden hacer preguntas. Yo voy a hacer una especie de moderador, de manera de agarrar las preguntas del chat y transmitírselas a los expositores. Así que ya tenemos 23 espectadores y contando. Así que vamos a empezar a transmitir la presentación que tengo preparada, que es una presentación un poco de seteo, ¿cierto?, de esta conversación, para que también nos soltemos un poco, nos conozcamos después, o sea, nos conozcan los espectadores, ¿cierto?, porque entre nosotros ya nos conocemos, y podamos un poco definir, ¿cierto?, cómo vamos a seguir con esta conversación, que debería durar unos 45 minutos, algo así. Así que, sin más demora, vamos a partir con... Vamos a esperar que se cargue la presentación completa. Listo, ahí está. Entonces, como les digo, esta es una charla solamente introductoria una presentación introductoria para la conversación, que le pusimos como nombre, ¿cierto?, quizás más formal, de la universidad al mundo laboral, experiencias, oportunidades y consejos. Aquí quizás el título es más rimbombante de lo que puede ser la conversa, porque la conversación va a ser más relajada. Pero lo importante, ¿cierto?, son los expositores. En este caso, Joaquín González, en este caso es un ingeniero de proyecto o Project Control Specialist de Fluor. En este caso, Joaquín está trabajando actualmente en Quillabeco Project en Perú. Ahí estábamos hablando justo antes de empezar la transmisión de que posiblemente prontamente tengas que volver a Perú, que tú también tuviste una experiencia laboral importante allá. Por otro lado está Nicolás Tordesillas, que es gerente comercial de Player del Pacífico. También Nicolás nos va a contar su experiencia, ¿cierto?, en esta empresa y en el Piloto Terratés, donde trabajó cuando recién salió de la universidad, con un grupo grande, ¿cierto?, de compañeros tuyos de la universidad. Y por otro lado, Daniel, Principal Schedule and Cost, ¿cierto?, de Anglo American. También Daniel ha estado trabajando en distintas empresas, no solo en Chile, sino que también en otras partes de Latinoamérica. Estuviste trabajando también un tiempo en Fluor, en Hatch, ¿cierto? Entonces, vamos a comentar un poco de estos pasos por diferentes empresas, y que algunas de las empresas hacen ingeniería propiamente tal, otras son proveedoras de servicios de ingeniería, y empresas, ¿cierto?, relacionadas al rubro. Quizás ahí puede darse una buena conversa entre los tres. Los contenidos de la conversación, de esta charla relajada, ¿cierto?, lo puse en estos globitos porque va a ser así, ¿cierto? Una meva que no tiene una estructura tan clara, pero tiene estos temas de alguna manera que pueden ser importantes de tocar, ¿cierto? Cómo esta relación entre competencias técnicas que nos entrega fuertemente la universidad, con las habilidades blandas. No hablo de versus habilidades blandas, porque estas cosas tienen que ir de la mano y por eso aparecen en estos globos, ¿cierto?, relacionados. Quizás cómo fue su experiencia de la primera pega que tuvieran, y cómo después fueron desarrollándose laboralmente. Hablar quizás de las oportunidades laborales en este contexto de coronavirus, ¿cierto? Previamente también con el estallido social, cómo ven ustedes el futuro para un poco el rubro en el que se desempeña, ¿cierto?, en estos próximos 2 años. Tema importante, ¿cierto? Idioma, ¿cierto? Cómo nos comunicamos con profesionales de otros países, sobre todo en estas empresas multinacionales o que tienen contacto con empresas multinacionales. Y por último, y no menos importante, temas de la sustentabilidad
y responsabilidad, ¿no es cierto? No solo responsabilidad social y empresarial, sino que responsabilidad con el medio, con nosotros mismos, con los trabajadores, con el medio ambiente, de todo un poco. ¿Ya? Acá va a haber gente de ingeniería civil ambiental también, entonces puede ser que tengan dudas con respecto a temas de sustentabilidad, sobre todo en empresas que puede verse como que son grandes consumidores de energía, de recursos. Entonces, veamos si puede salir algo con respecto a eso. Quizás hablar un poco sobre las empresas. Estos son pantallazos que busqué de las páginas web de las empresas, ¿cierto?, en las que ustedes trabajan. Fluor, en este caso, proporciona servicio a clientes en Chile, Perú. Justo lo saqué de la página peruana, por el proyecto en que está trabajando Joaquín. Una empresa también grandota de ingeniería, que tiene oficinas acá en Chile. Por lo tanto, allí tiene incluso proyectos en gran parte del mundo, y si se dan cuenta tiene distintos tipos de proyectos que pueden ser ligados a la ingeniería civil, pero también a otras partes de la ingeniería y por qué no otras también ciencias o saberes, ¿cierto? Layer, ¿cierto? Un sistema de andamio bastante importante, ¿cierto? Y que obviamente tiene relación con el rubro de la construcción, pero también con temas de la ingeniería estructural, ¿cierto? Por ahí puede Nicolás después mencionar, ¿cierto?, cómo le ayudó su background o su estudio, ¿cierto?, en ingeniería estructural, para también conversar con los clientes sobre temas de, bueno, Nicolás ahí nos podrá contar. Otra de las imágenes. Y por último, ¿cierto?, Anglo American, donde trabaja Daniel. Esto también lo saqué de la página. Importante que al principio uno entra a la página y aparece ciertos temas con el COVID-19, ¿cierto?, responsabilidad con sus trabajadores y con otras personas. Después abajo sale, estamos reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas. Entonces, ¿cómo conversar estos temas del uso intensivo de la energía, ¿cierto?, con temas de sustentabilidad y de responsabilidad? ¿Ya? Hay también otros pantallazos a algunos de los proyectos en los que están involucrados actualmente. Volvamos entonces a los charlistas o a los comentaristas, no sé cómo llamarlos, pero ¿cuál es su, cierto, de dónde vienen? Los tres son ingenieros civiles de la Universidad Católica, de la PUC. Joaquín y Nicolás son ingenieros estructurales, de esta especialidad de ingeniería estructural. Ahí un poco les coloco también la experiencia laboral o las empresas donde han trabajado: Fluor, Hatch, Dassault, Ingentra para Joaquín. Nicolás trabajó en Pilotes Terratés 2 años, creo que antes de cambiarte a Laye. Y Daniel, tú también, ¿cierto?, te has movido entre Fluor, Hatch, y ahora últimamente pasaste el último año, creo que en Anglo American, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta un poco las personas que están viendo la presentación, cuál ha sido el bagaje, ¿cierto?, de estos tres ingenieros civiles, que tienen una parte, algo más en común, ¿cierto?, de haber estudiado en la Universidad Católica. Os coloco también acá unas imágenes que me mandaron ustedes justo antes de la presentación para mostrar parte de los proyectos ciertos específicos en los que han trabajado. Ahí quizás podrán comentar dónde estaban, ¿cierto?, dónde está parado Daniel. Pero Daniel le ha tocado harto viaje, ¿cierto?, no solo acá en Chile. Estas son las imágenes que me mandó Nicolás también, ahí un poco cómo entran este sistema de andamiaje en distintas obras civiles. También nos podrá comentar para dónde hay viajado Nicolás, y un poco el tema del inglés, ¿cierto?, ya es relevante. Y por último, Joaquín también me mandó estas imágenes que son un poco de la programación de proyectos, y cuál es la importancia que estuvo, ¿cierto? Y me comentáis antes del tema de comunicación efectiva para que un proyecto realmente sea exitoso, ¿verdad? Entonces ahí se mezclan nuevamente los conceptos técnicos con la parte, ¿cierto?, de administración, gestión y obviamente comunicación con una tercera persona, con todo un equipo. Entonces, vuelvo nuevamente a los participantes, ¿cierto?, para mostrar que no solamente estudiaron en la misma universidad, sino que entraron el mismo año. Es decir, se conocen, ¿cierto?, de primer año de universidad, entraron en generación 2000, y aparte son amigos, ¿cierto? Ustedes tres son amigos, se conocen. Joaquín con Nicolás estudiaron incluso en el mismo colegio. Entonces ahí hay una relación de amistad, y eso va a hacer, ¿cierto?, que esta conversación pueda ser más fluida y que no sea tan estructurada, y que podamos, ¿cierto?, tomar también los comentarios, ¿cierto?, que nos dejen en YouTube. Cabe mencionar también que el moderador de esta charla, yo, David Poblete,
también soy ingeniero civil de la Universidad Católica, también entre el año 2000, por lo tanto, esta va a ser una conversación de 4 amigos que nos conocemos, ¿cierto?, hace mucho tiempo. Voy a poner algunas fotos, ¿cierto?, para romper el hielo. Con Nicolás jugamos la pelota en Jarana Fútbol Club, ¿cierto? Salimos campeón de una liga ahí perdida en la cordillera el año 2005. Con Daniel nos pegamos un viajecito y fuimos al festival de rock y metal más grande de Europa, el Wacken, ¿cierto? Esto fue el año 2009, Daniel. Ahí aparecemos, ¿cierto? Hablando de ingeniería, comentando de proyectos de ingeniería. No. Y bueno, ahí aparecemos también, ¿cierto? En un paseo a Pan de Azúcar. El cuarto integrante que está ahí, ¿cierto? Mirando, trabaja también actualmente en Pilotes Terratés y tiene un buen cargo a cargo, pero un poco estas imágenes, ¿cierto? Era para soltarnos, conversar un poco como amigos, ¿cierto? Con respecto a estos temas que pueden ser muy relevantes tanto para ingenieros que están casi ya egresando en sus últimos años de carrera, o futuros ingenieros que ya son casi colegas, como también para los estudiantes de primer año que están recién, ¿cierto?, descubriendo de qué se trata esta carrera, y quizás a los 18, 19 años, cuando uno entra, no sabe muy bien a lo que se está enfrentando. Así que ese es el contexto de esta conversa. Vamos a parar de, ¿cierto?, esta transmisión. Me gustaría entonces, de repente, Daniel, si quieres empezar a hablar un poco de esta primera experiencia laboral de cuando saliste de la universidad. ¿Qué cosas te sirvieron? ¿Qué cosas te hubiera gustado que te hubieran dicho? Un poco lo que conversamos también antes de la charla. Y de repente contar tu experiencia, ¿cierto?, por el mundo, básicamente. Perfecto. Bueno, David, primero me gustaría comenzar saludando a toda la gente que nos está viendo. Estoy súper contento de que me hayas invitado a esto y poder dar compartir un poco mi experiencia. Así que espero que esto les sirva y un poco un granito de arena que puedo compartir. La verdad es que cuando uno está en la universidad y está por terminar, muchas veces uno está como bien enfocado en los ramos y todo, pero tampoco tiene mucho la claridad de qué queremos hacer con la primera pega. Y dentro de todo, el primer trabajo es como bien importante. Probablemente el primer trabajo es el único que realmente importa qué promedio tuviste, de qué universidad saliste, porque de ahí para adelante lo único que importa es cómo ha sido tu desempeño profesional. Así que un poco el primer trabajo, definitivamente mi recomendación es busquen algo que les pueda producir un desarrollo de carrera. Principalmente para mí, los primeros 3 años fueron mucho de aprender. Yo creo que uno aprende probablemente la misma cantidad que aprende en la universidad en los primeros 3 años de trabajo. Esos te marcan mucho porque aprendes cosas que los ramos no te enseñan. Definitivamente tienes que empezar a interactuar con la gente. Una cosa es tener compañeros de universidad y otra cosa es tener que trabajar. Y uno se ve enfrentado a las distintas personalidades que tiene la gente. Te va a tocar gente simpática, buena onda, te va a tocar gente que no es tan simpática y buena onda, gente más competitiva, y un poco tienes que aprender a lidiar con eso. Así que en mi caso personal, desde mi experiencia, yo siempre está como un poco la pregunta clave es, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser cabeza de ratón o quieres ser cola de león? Y eso es un poco el ejemplo es, ¿quieres partir en una empresa pequeña donde puedas tener proyección y tal vez crecer rápidamente dentro de la empresa? ¿O quieres meterte en una empresa grande, probablemente con proyección internacional, que tal vez no tengas un ascenso tan rápido, pero que te pueda exponer a cosas que en una empresa pequeña no puedes? En mi caso puntual, una de las cosas que yo siempre quería era un poco tener la oportunidad de viajar y trabajar afuera. Entonces yo personalmente opté por entrar a una multinacional, que en este caso fue Hatch. Entré apenas salí de la universidad, de hecho a los pocos meses de dar el examen de grado, y la verdad es que fue súper interesante. Una de las cosas que al principio te chocan es que te das cuenta de que cuando trabajas en una empresa multinacional, el inglés es vital. Cuando yo salí de la universidad, mi inglés era más o menos, no era fluido definitivamente. Y notaba mucho la diferencia con la otra gente que había entrado conmigo, también recién salido de la U, cuando sí hablaban inglés. Y yo me puse la meta de tener que aprender a hablar inglés en un año. Y bueno, en el trabajo tuve la suerte que igual nos apoyaban con el curso, y probablemente después de un año mejoré mi inglés considerablemente. Y eso me permitió optar a la primera asignación fuera de Chile. Mi primera asignación fue en Cuba. Fue en un proyecto en una mina de níquel, donde pasé prácticamente 2 años allá, un poco
uno tiene que soltar las riendas y dejar atrás la familia. Yo en esa época tenía 23, 24 años. Salí de la universidad a 23, así que tenía probablemente 24 cuando me fui a Cuba. Y ahí vivir en un campamento o en un hotel, pero aislado de la civilización, en una mina. Y si bien ahora miro para atrás, yo creo que en esos 2 años que estuve allá aprendí muchísimo. Y de verdad, también una de las cosas que quiero compartir es, como ingenieros, traten de poder tener exposición a terreno lo más pronto posible. Mientras más jóvenes puedan estar en terreno, uno viene con más ganas y el no tener familia, no tener tanta responsabilidad se hace mucho más fácil. Eh, yo por lo menos ahora, si lo veo ya más viejo y casado, claramente el tener una asignación en terreno se hace mucho más complicado. Tiene sus sacrificios, me perdí muchos carretes probablemente, me perdí varios matrimonios de amigos por estar allá, eh, pero lo que yo aprendí, probablemente en 3 años aprendí lo que otra gente estando en la oficina se demoró 10 años en aprender. Así que, nada, como comentario sobre todo el primer trabajo, personalmente no traten de buscar lucas, si bien yo sé que para todos el tema salarial es importante, pero traten de elegir una empresa en el primer trabajo donde ustedes sepan que pueden aprender y que sobre todo les pueda dar proyección. Porque una vez que ya ganas experiencia, de ahí moverse va a depender mucho de lo que hiciste y lo que aprendiste. Y traten de aprovechar los primeros años, porque el primer año de trabajo tu curva de aprendizaje es muchísimo más rápida. Va a ser un poco ingenieril, tu curva de aprendizaje se va volviendo un poco asintótica. A medida que vas avanzando en el tiempo, ya el marginal que vas aprendiendo es menor. Y te das cuenta que a medida que avanzas, es más lo que tú vas enseñando a las nuevas generaciones que lo que tú vas aprendiendo. Entonces aprovechen esos primeros años y aprovechen las ganas con que salen. David, eso sería un poco mi introducción. Estás en mute, David. Mute, David. Muchas gracias, sí, era para evitar el ruido ambiente. Me gustaría que comentarais también, parecido, quizás tu paso a tu primer trabajo, ¿cierto? En Terratez, entraste ahí con un grupo de compañeros también de la universidad, ¿cierto? Ahí con Jaime, Pablo, La Maca, habían varios que estaban participando contigo y también te tocó ir a alto terreno, ¿cierto? Estar fuera de Santiago, dejar un poco la comodidad y conocer también, tener otra experiencia en terreno, ¿cierto? El trato con la gente, delante, parte por ahí y vamos viendo cómo sale. Claro. Hola a todos. Gracias por la invitación, David. Claro, a mí me tocó salir de la universidad. Yo hice la práctica en Terratez. Me acuerdo que en la universidad iba a hacer la práctica en verano, la laboral, y quedé en Terratez haciendo mi práctica como ingeniero trainee de terreno. La hice en el verano, volví a marzo a la universidad, el último semestre, di el examen y a los pocos tiempos me llamaron de Terratez. Y un poco, no muy convencido, la verdad, a diferencia de él, que no la pensó mucho, yo no tomé la oportunidad, me había gustado el trabajo, me había gustado la técnica en Terratez, y entré a Pilotes Terratez, una empresa de fundaciones especiales, y dije, en la práctica me tocó unas horas en Santiago, sí, de ser entretenido, trabajé de práctica de 8 a 6, y me acuerdo que llegué y el segundo día me dijeron, ya, anda a buscar la Peyo Partner y te vaya a hacer el puente en Yico. Y fue una experiencia bien entretenida porque quedé ahí, dije, ya, bueno, iré a buscar la Peyo Partner, sí, y tenéis que llevar el libro de obra y coordinar de los viejos, y fue bastante un tirarse a la piscina, pero entretenido. Llegué a Yico, no sé si se ubican Yico, Yico es la desembocadura de Ichuquén, en la séptima región, de Curicó hacia la costa, y me pasaron a cargo, mi cargo era ingeniero de producción, era una obra pequeña para la empresa, pero tenía a cargo 8 viejitos, 2 operadores de la grúa más, y su equipo de trabajo. Y llegó este cabro que tenía 27 años, menos, 26, 25, 26 años, joven en mi primera pega. Y tenía y el primer choque no fue el tema técnico, no fue, yo sabía lo que sabía lo que era una ferradura, un hormigón, sabía leer plano. Eso no, el desafío más grande fue un poco el choque con la realidad, el choque con liderar un equipo de personas que llevan 20 años haciendo un trabajo y que tú en el fondo eras su líder, pero más para temas administrativos o con el cliente, en cuanto a relación de contrato, temas técnicos administrativos.
Y en ese sentido aprendí mucho en esa vez, estaba solo, el gerente de proyecto me iba a ver una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, y ahí aprendí mucho a trabajar en equipo y un poco a tratar con gente que al fin y al cabo uno como ingeniero está llamado a ser como líder de equipo, pero ahí lo veis, porque también un líder de equipo tiene que saber escuchar a su equipo. Yo era mi primer trabajo, había hecho piloto, entendía lo que era ser un pilote, entendía fundaciones, la parte teórica, técnica, pero es distinto estar con un viejo que lleva 20 años haciendo lo mismo y con desafíos que ha superado y que él te enseña. Entonces, muchas veces había que entender esa comunicación para después explicarle al cliente, y era muy entretenido. Y aparte estaba ahí solo, después te iba a una cabaña en Yico, a encerrarte en la noche para el otro día volver a trabajar, y como le pasó a Daniel también muchas veces, en ese afán de juventud también uno surgía porque él fui atrasado y se quedaba a veces el fin de semana trabajando en el turno, y también me pasó mucho que me perdí en ese tiempo cumpleaños de la polola, que hoy día mi señora, eh, me perdí, me acuerdo, algo que me dolió mucho fue un concierto Slayer, que me acuerdo que me llamaban, y yo no pude llegar al concierto Slayer porque era un día martes, miércoles, entonces fue desafiante. Y después de eso le agarré mucho el gusto al tema del terreno. De ahí seguí 2 años en terreno, me tocó ir a trabajar a minera, haciendo pilotes, haciendo muros pantalla, me tocó ir al sur a hacer por ahí muros pantalla en Casino, en otros puentes por ahí por Concepción. Y fue entretenido porque también porque me mostraba tanta motivación, parece que como dijo ahí, muchos compañeros de nosotros entraron a trabajar con nosotros, conmigo. Al mismo puesto, me tocó vivir con un compañero, arrendamos un departamento en Concepción, él tenía una obra en Penco, yo tenía otra obra en Concepción, ahí nos tocó compartir experiencias dentro y fuera de la pega. Llegó después un compañero también de la universidad, llegó y hizo la práctica conmigo, yo le tuve que firmar como el informe de práctica, porque yo tenía rango en la empresa al año, entonces, pero eso fue mucho, y lo que aprendí en terreno, como dijo Daniel, es muy importante, o sea, cuesta mucho que a los que les pasa que tienen conocidos que son ingenieros comerciales o industriales, que están en la oficina en Santiago de 9 a 6, o en Viña o en Valparaíso, y después se iban a tomar un copetito de happy hour, y te contaban eso, y uno está embarrado, con el hormigón hasta las rodillas, y escuchaba que hablar por teléfono o por mail, en ese tiempo no estaba el WhatsApp, o por los mails, y que estaban todos carreteando, yendo a comer, disfrutando un poco su independencia laboral. Yo estaba metido en una obra 10 días y después volvía y estaba un poquito contado, pero lo que aprendí yo en esos 2 años, después me sirvió mucho a mi segunda pega, que ahí realmente, que es la empresa que estoy hoy día, que ahí podemos ir conversando, pero es bien desafiante, y sí tengo la confianza de que la ingeniería civil, el tema duro sí sirve, pero muy mezclado con la formación de uno de valórica, saber entender a la gente, saber tratar a la gente. A veces uno, por ser ingeniero técnico, civil estructural, tendría a saber toda la parte técnica, dura, pero hay mucho en terreno que hay que saber manejarse con el tema blando y la gente. Buena, buena, Nico. Joaquín, ahí me agarro un poco de las palabras de Nicolás con respecto a un tema, ¿cierto? De quizás llegar a liderar un equipo, un poco esa es parte de lo que uno puede hacer como ingeniero civil, pero tú también me contabas que de repente llegaban algunos cabros, ¿cierto? O ingenieros recién egresados, en que, ¿cierto? Confundían un poco este tema del liderazgo y se subían por el chorro. Ahí quiero que cuentes un poco esa experiencia y cómo te ha tocado a ti lidiar con ese tipo de personas que de repente tienen una confianza excesiva y que llegan pidiendo más de la cuenta. Ok, hola a todos. Yo también voy a agradecer la invitación. Me parece bacán, en verdad, este grupo de conversa un poquito más distendida. Miren, a mí en realidad me tocó entrevistar el año pasado muchísima gente para un proyecto en el cual yo estaba liderando un grupo de lo que hago hoy en día, que es planificación y avance. Y sí, me salieron muchos casos por ahí extraños dentro de la gente que tuve que entrevistar. También intenté llevar a algunos alumnos de la Universidad del Paraíso a práctica a Fluor. Pero antes de referirme a eso, quiero contarles un poquito cortito. A mí me pasó algo extraño en mis primeros 3 años de trabajo, como comentaba Daniel, que no fue lo que yo exactamente hubiera querido.
a pesar de que entré a una empresa, de hecho partí donde mismo Daniel, en Hatch, que multinacional, que me gustaba, que me ofrecía todas las cosas que yo quería en un principio, a mí me gusta mucho terreno, de hecho hasta el día de hoy. Yo me aburro en la oficina durante mucho tiempo y me quiero ir ahora, ¿no? Y siempre lo intento y ojalá que sea en otro país porque chuta, tú puedes convivir, trabajar y aprender de gente de todos lados del mundo, lo que es un aporte que no en todos lados lo vas a poder conseguir. Pero resulta que a mí me costó mucho llegar a terreno. En mis primeros 3 años yo pensaba y juraba de guata que haciéndolo bien o tratando de hacerlo lo mejor posible y en el fondo destacándome un poco por mi desempeño y a lograr que me mandaran a terreno. Y plop, el año 3-0 volví a Hatch después de otro trabajo que me fui y lo primero que hacen es me ponen a gente a cargo, 2 personas. Y yo cargo un grupito control para un proyecto de ingeniería, de nuevo. Yo te juro, en todas mis evaluaciones, el mismo comentario, me quiero ir ahora, me quiero ir ahora, me quiero ir ahora, y resulta que a la empresa no le servían ahora ya, pues. Ya 3 años haciendo proyectos de ingeniería y preferían mantenerme en oficina, en ingeniería, haciendo lo que conocía, y pusieron gente a cargo. Y chuta, ¿cómo resolver el tema? No sé, mi solución personal fue que duré un ratito, no sé, creo que 9 meses y me fui a la empresa. No, me fui a otra empresa. Pero a lo que voy es que yo di una impresión, comuniqué algo con mi desempeño sin quererlo, que no iba de acuerdo a lo que yo quería lograr en mi desarrollo de carrera. Y me equivoqué ahí. Y el resultado fue que sí, me ofrecieran una posición mejor, digamos. Ya, de hecho, incorporaba más dinero y qué sé yo. Pero no era lo que yo quería. Entonces, bueno, eso es lo que me pasó a mí en los primeros 3 años. Y por eso es que concuerdo mucho con Daniel y también con el Nicolás, que son cruciales. Es crucial cómo uno se muestra, es crucial establecer bien lo que uno quiere, es crucial perseguir lo que uno quiere en los primeros 3 años, porque sinceramente después las necesidades tuyas personales y lo que quieres lograr va cambiando. En los primeros años eres libre de perseguir por dónde tú quieres ir aprendiendo, en dónde quieres trabajar, qué es lo que quieres conocer. Y bueno, en ese mismo punto, claro, entrevistando gente el año pasado, resulta que me llegó un montón de gente que llegaba a la entrevista de su primer trabajo proyectándose a 15 años. Ellos, en el fondo, pensaban, ¿ya? Y venían a explicarme su desarrollo de carrera, como que ellos querían que fuera una persona que recién salió de la universidad. Entonces decían, bueno, yo vengo acá. La verdad, me gustaría que el primer año aprender, pero ya el segundo año me gustaría tener gente a cargo. Y de aquí a 5 años yo estoy pensando en un cargo de liderazgo, un equipo a cargo. Chuta, yo los miraba y les decía, mira, ¿sabes qué? En este proyecto solamente que estamos trabajando ahora, que es un EPC, o sea, construimos nosotros, debemos ser unas 3.500 personas contratadas para el proyecto. ¿Tú crees que con ese número de personas tú aquí en un año o en 5 años tú puedes llegar a una posición de liderazgo? O sea, sinceramente, ¿tú quieres eso? Porque, padre, para ser honesto, no vaya a dormir, no vaya a comer, con suerte vaya a respirar, vaya a estar todo el día trabajando. Y ahí como un poquito caían en la cuenta de que no es llegar y hacer, digamos. O sea, hay que aprender primero. Yo les digo, o sea, los primeros años, ustedes donde trabajen, les van a sacar la cresta, les van a dar duro y van a aprender infinito, ¿ya? Pero no hay que buscar más de lo que uno puede agarrar, ¿ya? O sea, en el fondo, vayan buscando, pero no se sobreexcedan mucho, porque sinceramente una empresa busca trabajo en ti. Y si tú das jugo y das resultados, te van a pedir más. Y si das más, te van a pedir más aún. No hay límite, nadie se va a preocupar de que, chuta, el pobre niño está estresado. No, fíjate, si tú hay buenos resultados, te van a pedir más. Y si tú hay más, te van a pedir más aún. Y te van a seguir pidiendo. Entonces, cierren su frontera un poquito a lo que dan con respecto a lo que quieren. Y cuídense un poquito del solo hecho de mostrarse bueno, sino que enfóquense también en lo que ustedes quieren y busquen por ahí no excederse en esa clase de cosas. Y por otro lado también me llegaron gente que tenía cero confianza en sí mismo.
y que cuando uno les preguntaba qué querían y qué sé yo, no sabían mucho cómo expresarse, porque en el fondo, independiente que no sepa, pero hay ciertas cosas que sabes, po. O sea, yo técnicamente me fui en mi carrera, sé esto otro, yo vengo a aprender, quiero trabajar en una empresa aquí, acá, ella. Es suficiente. Pero no, digamos, esa inseguridad tan manifiesta tampoco hace muy bien. La verdad, como decía, por ahí estamos conversando algo antes de cómo referirse a tus jefes cuando llegas por primera vez. O sea, no se trata de ser irrespetuoso, pero no son dioses. Entonces hay que tener cuidado con mostrarse muy inseguro, porque eso significa que no estás preparado para eh, relacionarte con todo el mundo que está ahí trabajando, que no tiene tiempo para todo, que tiene poquito tiempo para ti, y que rapidito probablemente te van a desechar si vas así muy inseguro de lo que haces. Tú cuando entras a trabajar también eres parte importante de la empresa. Esa es mi impresión, David. Buena, buenísimo. Oye, chiquillos, quizás también con esto podemos pasar ustedes tocaron temas de las competencias técnicas y habilidades blandas, ¿cierto? De cómo relacionarnos. Y esta experiencia en la primera pega. Daniel, ahí también quizás volviendo a tus viajes y a lo que te tocó en Cuba y en Dominicana, el idioma. ¿Cómo pudiste sortear esa parte que muchos estudiantes en primer año lo ven como algo muy lejano? Y que de alguna manera, no sé, tu experiencia, o sea, ¿qué cosa te abrió, qué puertas te abrió, por ejemplo? Claro. Mira, si bien alguien podría decir, yo, por ejemplo, he trabajado en varios países latinoamericanos, he trabajado en Cuba, que fue mi primera asignación internacional, después estuve en República Dominicana, me tocó viajes a Argentina, me tocó también haber estado asignado un tiempo en Perú, y ahora en mi carrera actual me toca ir harto a países anglos, a Australia, a Sudáfrica, a Londres. Pero de hecho, en todas las asignaciones internacionales, independiente del país, el inglés es el lenguaje común. Por ejemplo, cuando yo me fui a Cuba, yo tenía 24 o 25 años. Y yo me acuerdo que un poco cómo fue mi asignación, porque también quiero contarles un poquito esa experiencia porque es interesante. Aplica mucho el concepto de niño que no llora no mama. Y eso en el buen sentido aplica harto también en el trabajo. Yo obviamente, siendo ingeniero civil, había entrado a trabajar a esta empresa Hatch y bueno, llevaba ya un año y meses trabajando en esto. Y yo empecé, en el fondo, en buen chileno, a jotear a mi jefe, a decirle, mira, es que yo soy ingeniero civil y me gustaría ir a terreno, me gustaría ir a terreno, me gustaría ir a terreno, y me decía, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y yo seguía insistiendo, obviamente de buena forma, hasta que me dijeron, ok, se abrió la posibilidad, te vamos a mandar a terreno, y esto fue una gran oportunidad para mí porque me mandaron como el asistente técnico del gerente de construcción. Ustedes dirán, ¿qué cargo más pomposo? En buen chileno yo era el goma del gerente de construcción. Era el chico nuevo, recién egresado o con poca experiencia que estaba para arriba abajo del gerente de construcción. Y en este caso el gerente de construcción era canadiense, que no hablaba nada español. Yo ya había tenido ya en su momento tenía un buen nivel de inglés. Y en ese proyecto era una mezcla de canadienses, chilenos y cubanos. Cubanos eran principalmente mano de obra, digamos, de jornal para abajo. Y lo que es nivel profesional eran chilenos canadienses. Los canadienses no hablaban español. La gran mayoría de mis compañeros chilenos, obviamente todos mayores que yo, no hablaban inglés o muy limitado. Por lo tanto, una de las primeras cosas que me permitió marcar diferencias es el idioma. Definitivamente el poder comunicarte, el poder ser el nexo entre las dos culturas que estábamos lidiando ahí, fue vital. Entonces, yo ya probablemente a los 6 meses, al principio yo traducía las reuniones, o sea, era el nexo literalmente. A los 6 meses yo ya dirigía las reuniones. Y teniendo 25, 26 años, cuando mi jefe, que era el gerente de construcción, se iba a descanso, yo me quedaba a cargo de muchas cosas de él. Si bien no era su reemplazo, había un superintendente de construcción que era su reemplazo, que era chileno, delegaba muchas mías, que compartíamos prácticamente los atributos. Entonces, muy joven tomé muchas responsabilidades, incluyendo tener que liderar equipos, tener que liderar a los otros, digamos, ingenieros de las distintas disciplinas. Y si no hubiese hablado yo en inglés, jamás hubiese tenido esa oportunidad. O sea, en realidad, haber estado ahí va más allá de mis competencias profesionales, que obviamente me sirvieron y me permitieron destacar, pero definitivamente ni siquiera hubiese tenido la oportunidad de estar ahí si no fuera por el inglés. O sea, 2 mensajes dejar. El idioma es vital, sobre todo si quieren trabajar a nivel internacional o si quieren trabajar en empresas globales.
Y lo otro es ser busquilla, ser jote, en el fondo buscar las oportunidades. No quedarte si estás en un trabajo y terminaste tu pega y faltan 2 horas para que termine, anda donde tu jefe y di, oye, ¿en qué te ayudo? Un poco mostrar iniciativa, eso también es vital, tener como la actitud. Eso marca mucha diferencia. Por lo general eso permite destacar y no es tan difícil hacerlo. Y bueno, ya estando ahí, después de ese proyecto ya tuve varias otras asignaciones internacionales con Hatch, siguiendo en este mismo grupo. Entonces, por ejemplo, acá también un poco lo que nos planteaba David, cómo es también el manejo social. Ese gerente de construcción que yo conocí, que él no me conocía, o sea, le dijeron, toma, te vamos a mandar un chileno que es joven, que es ingeniero, que habla bien inglés y que te va a ayudar. Al siguiente proyecto, que fue el de República Dominicana, fue un poco las fotos que ustedes vieron, me aparezco con un autoclave, eso que parece como un submarino gigante. Él de nuevo se fue ahora como site manager, o sea, como gerente de sitio, como jefe de todo el proyecto. Y ahí él me llevó, ahora ya no como su asistente, sino que yo ya era ingeniero terreno. O sea, ya tenía a cargo toda la parte civil estructural del proyecto. Y yo le iba directamente y era el mandante de los contratistas de construcción. En este caso era un proyecto de EPCM, que es una administración delegada. Nosotros éramos los agentes del cliente, que era Barrick, la minera, y nosotros administrábamos la construcción de ellos. Y en este caso a mí me tocaba lidiar y administrar los contratistas de construcción. Y bueno, en ese trabajo también ahí tuve harta exposición y te van a abrir oportunidades. En el fondo, las mismas oportunidades se te van dando en la medida que las vas buscando y te vas mostrando. Y el idioma definitivamente es algo que te va a abrir las puertas y que es algo que tienes que considerar. No sé si había otro tema que... No, deja pasar a Nicolás también como para seguir el tema del idioma y quizás también el paso importante o no sé si importante es la palabra, pero Nicolás, tú saliste con el diploma, ¿cierto?, de ingeniería estructural, después Sí. ya en Terrates empezaste a tomar otro tipo de labores y ahora estáis de gerente comercial. Pasaste, Sí. ¿cómo fue ese cambio, ¿cierto? Y nuevamente, ¿cómo te ha servido tu base, ¿cierto?, fuerte en ingeniería, como para defender proyectos, vender ciertos proyectos al cliente? Todos los años, ¿cierto?, te mandan a Alemania, entiendo, para estas reuniones del grupo Layer, donde me imagino que también tenías harto contacto con otro tipo de clientes. Ahí también, obviamente, el inglés es necesario. Quizás cuéntanos cómo fue ese cambio, ¿cierto?, de la ingeniería más dura a esta parte ya comercial. Claro, yo un poco, yo no la tenía tan clara, para que tampoco todos los que nos están viendo piensen que uno la tenía tan clara y que yo quiero hacer mi carrera así, o sea, a los 2 años, nadie te va a mentir, yo a los 2 años no sabía realmente lo que venía en mi futuro. Yo trabajaba, ganaba mi plata y la gastaba o la ahorraba en carrete, comer bien y comprarme mis cosas. No era un chico muy aspiracional, y ayudaba a mi viejo en la casa. Pero en un momento, con los 2 años, como te trates, como que un poco me bajó el bichito de si hay otras cosas. Porque, claro, lo que decía Joaquín con Daniel, que veis gente mayor en la obra que ya llevan 20 años en lo mismo. Y uno dice, puta, no sé si quiera estar 20 años yendo, viniendo, con turnos medio sádicos ese. Y no, dije un día, voy a probar, total. Y quiero ver esta experiencia de la oficina. Veo muchos de mis compañeros, mis amigos, que oficinita, vamos a ver. Y me puse a buscar, me puse a buscar pega en la oficina de colocación de la universidad, la Católica, y me llamaron para una entrevista de ingeniero técnico en Layer del Pacífico, una empresa andamio alemana. Y postulé y qué, y entré al departamento técnico, que éramos 2 personas, era un proyectista que hasta el día de hoy está, y yo. Yo tenía que hacerme cargo de cálculos simples de estructuras de andamio. Y cuando me llaman para la entrevista, me entrevistan y me dicen, ya, pero tú te querés venir de Terratest, estás haciendo obras gigantes, minera, ¿a esto? Sí, esto quiero probar. Y en ese sentido hay que ser bien arriesgado un poco para lo que decía David. ¿Cómo fue ese paso? No me pregunté mucho, dije, quiero cambiar, quiero probar. Si total después puedo volver. Uno tampoco está amarrado en la vida y tiene que, había que probar. O sea, con 2 años de experiencia tampoco me había casado en algo, entonces entré a la parte técnica comercial. En el fondo, yo veo que en la ingeniería hay 3 ámbitos. Uno está, que lo pensamos con David, que era
está al lado de la oficina de ingeniería como Fluor, los mandantes Anglo American, después hay los contratistas que son los que ejecutan el trabajo, y después están los proveedores. Y yo me pasé al lado proveedor. Y fue bien raro, pero bajé, fui al primer lado de la cadena, fui a los proveedores, y empecé, y me sirvió mucho el tema de terreno, que lo hablaba en la mañana con David, que yo entendía cuando me llamaba un ingeniero a veces de mi edad, le decía, por favor, necesito esto mañana, porque mi jefe me lo está pidiendo, y si no, o me lo está viendo el cliente, o tengo la grúa parada. Yo no entendía esa urgencia. Y eso me sirvió mucho, haber estado 2 años en terreno sufriendo eso, cuando me pedían como proveedor, mándame la solución, mándame el plano, apruébame, fírmame ese maldito plano, o mándame la pieza, o dame el nombre de... y eso me ayudó mucho también como para ir entendiendo a los clientes en el lado de este proveedor, y empezar a tener mucha relación con los clientes. Y aparte que la pega me ayudaba mucho a mezclar terreno con oficina, que era ideal para mí. Tenía que viajar a Antofagasta, tenía que viajar a Concepción, a la hora de celulosa, a minería, incluso me tocó viajar a Bolivia. Y entre estos viajes también, aquí toca el tema de idioma, te empezás a tomar con gente que son extranjeros, muchos europeos, muchos americanos, y yo tuve la suerte de estudiar en un colegio inglés, y tenía el inglés del colegio, y a veces en reuniones pasaba que en reuniones técnicas nadie hablaba inglés, y estaba este gringo con su traductor, que no era un ingeniero, o muy poca gente hablaba y entendía, y que este cabro joven entendía lo que quería, se podía entender de tú a tú con el especialista, que era el que venía a instalar la rodaja del molino, o que venía a hacer la pega específica del hormigón a ese, o era un asesor, o incluso a mí en el rubro del ayer, del andamio, ahora me tocó hablar con los gringos que instalaban el escenario de Iron Maiden, y que tenían que pedir la memoria de cálculo para que el escenario de Iron Maiden no se cayera, y yo me entendía perfecto con el gringo, y aparte me encanta Iron Maiden, entonces conversaba con él, y el tipo, yo entendía lo que estaba pidiendo, y todo en inglés, y eso te va dando una figuración que dicen, puta, este cabrón va sirviendo, no es solamente el técnico, se entiende con los clientes, entiende los problemas clientes, me habla inglés, lo puedo mandar a una reunión con, no sé, con un Bechtel o con un Fluor sin problema. Entonces, en ese sentido, el idioma sí sirve, o sea, y yo tuve la suerte que en el colegio me enseñaron, pero lo que hizo Daniel es totalmente cierto, o sea, tratar de aprender el inglés hoy día en un mundo globalizado, y más hoy día que estamos con este tema del Zoom, donde las reuniones son así, está ahí conectado con Europa, con alguna casa matriz, es muy importante. Y en Layer después me empezaron a mandar a los congresos en Alemania, y allá estáis con tus jefes alemanes. Mi empresa, tengo la suerte que están los dueños todavía a cargo, o sea, están los dueños en el directorio y te entrevistan, y habláis temas técnicos y comerciales, y el idioma sí, definitivamente es una llave que no hay que dejarla, hay que tenerla, hay que tener esa llave. Buena. Están preguntando por el chat, ¿qué pasa con ingenieros recién egresados, ¿cierto? Que no tienen experiencia laboral, y esto va para los tres ya, y que generalmente muchas pegas están pidiendo ingenieros con experiencia de a lo menos 3 años, ¿cierto? Cómo desenvolverse en ese ambiente hostil en que hay mucha competencia, sobre todo ahora quizás con una baja de proyecciones de crecimiento del país, cómo poder enfrentar eso, y también preguntan si es muy complejo encontrar esta primera pega, un poco, así que pueden dar algunas luces sobre esa parte, porque hay que iniciar cierto el proceso de buscar pega, de estar en ese tema que mostráis, de decir tú, Joaquín, de sentirse muy desconfiado o poco inseguro con respecto a lo que uno aprendió. ¿Cuál podría ser una buena estrategia para que ustedes le digan a los ciertos recién egresados, por ejemplo, los que están buscando pega por primera vez? Yo ahí les diría que, o sea, a mí lo que pasa cuando he visto ingenieros jóvenes recién salidos a veces, que muestren, a veces falta mucho interés, o sea, ganas, que te muestren ganas, ganas, interés y conocimiento un poco de la empresa a la que están yendo a entrevistarse. Muchas veces, como que yo imagino, yo también busqué pega, entonces, pero sí, de repente te caía una pega. A mí me pasó una vez, fui a buscar una pega, fui a una oficina y me di cuenta cuando estaba ahí que no sabía qué hacía la empresa, que fui a buscar pega. Entonces, también a mí me ha pasado también que cuando vais entrevistando a veces ingenieros más jóvenes, claro, las ganas son importantes y el interés.
pero el interés no es que quiero entrar, es interés. Entonces ahí realmente, mira, yo leí de la empresa, me metí a la página web, sé que están en este proyecto. Eso un poco te abre harto, te da un buen hint, porque muestra lo que buscáis en un ingeniero. Claro. Camino para la conversa. Claro, para la conversa. Porque uno entiende con un ingeniero joven no le va a preguntar, oye, ¿qué hiciste en esto? No, si no, tú estás buscando un ingeniero recién egresado. Claro. Decís que no tienes esta experiencia, entonces estás buscando te vais más por el lado personal, de su forma de ser y lo que le puede aportar a la empresa. Hay que pensar mucho en eso. Yo tengo un par Esa de... pregunta me la hicieron en la pega. ¿Qué le puede aportar tú a esta empresa? ¿Experiencia o no? Ahí va. Ahí va. Dale, Yo Joaquín. tengo un par de tips. Mira, todo el otro día hablando era un coaching en realidad de esto mismo, ¿ya? Y finalmente, como tip para el momento que vivimos actual, que no puedes ir a una oficina, que probablemente no te vas a ir ahora y que, chuta, que te tienen que contratar un poquito para trabajar online y remotamente, mira, fíjate que hay ciertas cosas que sí se necesitan y que son primordiales en realidad la gente ha encontrado pega en estos momentos. Primero, aparte de lo que dice Nicolás, que en realidad es cómo enfrentar la entrevista, eso en realidad es siempre necesario, un must. Mira, yo les podría mostrar mi calendario, yo creo que me quedan al día 2 horas libres y termino todos los días súper tarde de tiempo para trabajar realmente. Con esta cuestión de estar remotamente y no poder ir a no sé, al cubículo de la oficina del otro y preguntarle, estoy lleno de reuniones. Entonces, hoy día, ¿qué yo necesito y mucha gente necesita? Profesionales, jóvenes con capacidad de procesar mucha cantidad de data rápido, ¿ya? Esa cuestión hoy día está siendo más necesario que nunca. Y como segundo tip, que lo sacamos de conversar con altos profesionales más o menos en las mismas posiciones, que gente que podemos necesitar contratar gente en estos momentos, es el enfoque que le dan a las tareas que les dan. O sea, me quiero explicar ahí. Antes de hacer una tarea que te pueden dar en tu primera pega, y probablemente incluso te lo pregunten en tu entrevista, hay que saber cómo enfrentarla, ¿no? O sea, la mayoría de tu éxito en desarrollar cualquier tarea que te diga está un poquito en pensar para quién, qué es lo que le interesa recibir, cuándo y cómo lo vaya a hacer. Entonces, esa decisión es muy relevante. Y hoy día, para serles franco, lo que uno, por lo menos yo estoy buscando, y sabes que concordamos con mucha gente ahí en el foro ese que estamos, es que necesitamos gente que sea capaz de hacer un enfoque top-down, o sea, que parte el macro de lo que yo quiero, ¿no? Con eso en la cabeza, y vaya para abajo haciendo todo el desarrollo. No que parte de las miguitas y sea capaz de responderme, no sé, 2 semanas de ahora con lo que le dio, ¿no? Con el resultado de todo su análisis, qué sé yo. No, yo necesito a alguien que sea capaz de procesar esos datos, pero que me dé respuesta de aquí a 3 días, un estimado, que me dé otro estimado de aquí a una semana, que me dé otro estimado de aquí a semana y media y que vayamos conversando. Entonces, ese par de características que le estoy comentando se está volviendo muy importante en el trabajo remoto, porque seguimos teniendo mucho trabajo, mucho, y todo lo que podíamos resolver en la oficina o en obra, por el hecho de estar al lado, o de ir a ver, o de ir a conversar, hoy día no está. Hoy día hay que juntarse con 10 personas más, que una reunión que dura 1 hora, dura 3. Entonces, la capacidad de soportar, tipo back office, a todas las personas que hoy día están llenos de pega en estas posiciones es vital. Y yo creo que por ahí cae mucho trabajo hoy. Mucho. Oye, Quiero complementar un Daniel, poquito lo que dice. ¿Sí? dale. Sí. No, cortito, para comentar un poco lo que dice Joaquín. Una de las cosas, bueno, en mi caso, yo trabajo más en área de gestión de proyectos, ingeniería y construcción, no tanto ingeniería dura de calculista, digamos. Entonces, uno lo que busca, y obviamente lo que he notado que la gente que sale de la universidad está como muy sesgada un poco en buscar algo bien duro de ingeniería, con harto cálculo. Entonces, probablemente lo que nosotros buscamos cuando entrevistamos a alguien, y este es el consejo que quiero dar, es un poco preocuparse que al entrevistarlos no van a buscar la experiencia en el conocimiento en sí, van a buscar un poco un perfil y una habilidad. Y lo que nosotros buscamos son personas que aprendan rápido. O sea, yo tengo claro que cualquier trabajo o ayuda que yo necesite, nunca lo van a haber aprendido en la universidad, porque probablemente nunca van a haber tenido un ramo que explique cómo hacer la pega que yo hago o que necesito que me ayudarían. Lo que yo necesito es alguien que tenga las habilidades y la apertura en mente para aprender rápido. Y un poco cuando encaren la entrevista también, tengan como esa actitud.
en la actitud de acá no me tienes que contratar porque yo soy el super ingeniero, es acá me tienes que contratar porque yo aprendo rápido y te ayudo. Y tener un poco esa actitud y entenderlo así, yo creo que es bien, bien importante. Y yo por lo menos lo valoro mucho. Me ha tocado entrevistar gente de mi universidad, de nuestra universidad, que llegan muy divos, que al año quieren ser gerentes, y claramente se nos va el camino porque eso no pasa. Todos partimos de abajo. Todos empezamos en la primera pega desde abajo siendo el junior, el ayudante de alguien, el aprendiz de alguien, y uno se va haciendo el camino a la medida. Y eso un poco hay que tenerlo claro. Y entrar con ganas de aprender. Como decía, en los primeros años uno prácticamente no produce mucho, uno aprende mucho. Y en la medida que vas cruzando ese intervalo del aprender a producir, es lo que te va haciendo crecer en tu carrera. Oye, buenísimo. Chiquillos, estamos bordeando los 40 minutos, 45 minutos. Me gustaría quizá ahora hacer la pregunta ya con respecto al lado verde, ¿cierto? Al lado sustentable. Y que muchas veces las empresas ligadas, no sé, rubros de minería o de ingeniería, ¿cierto? Están como casi disasociados con respecto a temas de responsabilidad social o temas de sustentabilidad, temas ambientales. ¿Cómo ven ustedes entonces el enfoque, ¿cierto? De una empresa de ingeniería, ¿cierto? Que la verdad es que consume en obra, ¿cierto? Una cantidad de recursos impresionante. Minería, ¿cierto? Que es una empresa básicamente extractivista, pero tiene, ¿cierto? Un aspecto, y lo mencionan en sus páginas web, que se preocupan de la sustentabilidad. ¿Cómo va de la mano ese tema, ¿cierto? De producir, ¿cierto? Darle valor a lo que estamos haciendo para la sociedad también, y no dañar al mismo tiempo el medio ambiente. No sé si quién quiere agarrar. A mí me gustaría partir. Dale. He estado trabajando en eso. Por si acaso, el último quiero defender la voz más por mi empresa, mucho menos, quiero ser como bien objetivo. En la empresa que trabajo yo ahora, que es una minera, claramente el tema del agua es un tema vital, sobre todo por el tema de la sequía y la escasez, y la producción minera requiere agua, o sea, eso es algo inevitable. Y una de las cosas que como compañía y puntualmente los proyectos que yo estoy apoyando, yo diría que más de la mitad no son expansiones de producir más, sino es cómo implementamos nuevas tecnologías que hagan que lo que produzcamos sea con menos impacto, en menos tiempo y ojalá más barato. Y una de las cosas que estamos desarrollando como tecnología es cómo podemos producir con la mínima agua o eventualmente inclusive sin agua. Mediante procesos químicos, mediante la implementación de nuevas tecnologías, mediante la segregación del mineral en seco antes de que entre a la planta, de manera de que el material waste, el material, digamos, que se va al relave, que es el que sobra, se minimice. De esa manera nuestros tanques de relave sean más pequeños, produzcamos menos impacto, gastemos menos energía en el proceso en sí. Y hay una serie de proyectos que estamos implementando que son básicamente con sensores magnéticos, que van algunos inclusive en la pala de la excavadora que se encuentra en el pit, digamos, en el rajo, de manera de poder segregar, mira, esta palada va al camión, esta palada va directo al botadero porque no vale la pena procesarla. Y de esa manera disminuimos la cantidad de desechos que se produce en el relave, la cantidad de energía que consumimos y la cantidad de agua que necesitamos. Entonces, otras cosas que estamos produciendo y que también son muy importantes es ver otras alternativas, no ocupar agua fresca. Estamos implementando alternativas para desarrollar agua desalada, por un lado, o agua tratada del agua de Fan, por ejemplo, o del agua de aguas andinas en Santiago, de cómo podemos utilizar agua en el fondo que no tendría un mayor uso, que en el fondo sería agua no potable, claramente, y cómo podemos reutilizar nosotros esa agua. Cómo podemos minimizar la evaporación, por ejemplo, cómo podemos tener sistemas que la pérdida de carga de agua sea la menor posible. Gran parte de los proyectos que tenemos son de ese tipo, y creo que eso es súper importante, porque un poco esa es la minería del futuro. Y me quiero abstraer un poco de mi empresa, no creo que seamos la única que lo hacemos, yo creo que toda la minería lo está haciendo, porque los temas medioambientales definitivamente van a ser súper importantes, lo son ahora, y van a seguir siendo más importantes en el futuro. Bueno. Nicolás, quizás tu empresa es la que ofrece servicio, un poco lo que mencionabas tú, que son proveedores. ¿Cómo veis el lado de la sustentabilidad o de la responsabilidad, un poco también que me comentabas tú antes de la charla? Mira, por el lado del tema ambiental es un tema muy globalizado. O sea, nosotros, mi empresa, donde yo trabajo, no es mi empresa, pero donde yo trabajo, los andamios los producen en Alemania
y ya en Alemania la fábrica ya tiene un tema ecológico muy importante, en bajar emisiones, le pone muchas restricciones al tema, a los camiones, en la materia prima hay un seguimiento importante de dónde vienen, y lo que yo tengo que conversar un poco, más que para mí sustentabilidad, un poco la responsabilidad social empresarial parte por dentro, o sea, para que uno también lo venda y la gente de uno, y la gente de la empresa lo demuestre también para afuera, tiene que partir de uno, y uno y los ingenieros que hoy día somos todos aquí en la conversación y lo que está saliendo, siempre al final están llamados a ser líderes. Y es re importante como empresa el tema social, pero no es afuera, sino primero a partir de dentro, de preocuparse de la gente. O sea, yo soy agente comercial en la empresa, pero yo conozco mucho a los viejitos de la bodega, que son los que hacen la pega, que en fondo despachan. Y hoy en día con el tema de la pandemia no hemos llevado una grata sorpresa, como estar revolucionado el país desde el año pasado hasta hoy día, pero la gente te lo reconoce, o sea, jefe, nosotros estamos bien, y eso es también porque es reconocimiento al trabajo que uno ha hecho como líder en la empresa y como líder también en la sociedad, tiene que preocuparse de que la gente esté bien, pero no solamente preguntarle, sino con acciones, desde el tema de la seguridad, darle los implementos, darle los medios para hacer bien el trabajo y para que ellos también estén tranquilos. Entonces, parte un poco por casa el tema de la sustentabilidad. Y luego con eso, la empresa puede extrapolarlo hacia afuera, hacia la sociedad o hacia el entorno. Nosotros nos preocupamos mucho de hacer temas de actividades. La empresa nació en Renca y tenemos un tema sustentable con la Fundación Fútbol Más. Entonces, hacemos un aporte con esa fundación en Renca, ¿ya? Donde ayudamos a niños de bajos recursos y en riesgo por delincuencia y aportamos ahí como empresa. Pero eso no sería tan fácil si nosotros no nos preocupamos por nuestra gente, porque somos la misma gente en la que aporta eso. Entonces, hoy en día es muy importante que en Chile parta de la misma empresa, pero hacia adentro, no solamente primero partir por fuera. Es imposible, porque si la convencía, claro, no hay que hacerlo. Entonces, bueno. Y después a mí me toca verlo por el lado proveedor, como dijo David, es bien grato el tema social, porque reforzando un poco lo que dice Daniel y Joaquín, yo lo veo también por otro lado. No solamente el tema ambiental, el tema social de las mineras y las empresas grandes, la celulosa, se preocupan mucho. O sea, hay un tema social, pero no es un tema de contrabajo. O sea, yo entrego andamio a contratistas que tienen proyectos de mantención en Coyahuasi, por ejemplo, o en Celulosa Arauco, con CNPC, contrato de 3 años a empresas chiquititas, pero que la empresa se preocupa de darle un requisito para que el que se gane el contrato tiene que ser de la región. Y tiene que tener una votación mínima de 20 personas de la zona, no de la región, de la zona. O sea, CNPC a veces pide que la gente sea de Laja, o Coyahuasi pide que la gente sea de Iquique. Entonces, son temas de sustentabilidad que a veces no se ve mucho en el contexto global de afuera, pero no es solamente el ambiente, sino que el tema ambiental, que es muy importante, por supuesto, o sea, es lo que nos va a permitir seguir desarrollándonos. Pero aparte hay que preocuparse de todo este tema social que es súper importante, que lo hacemos entre todos, partiendo por nosotros y terminando en la empresa global. Buena. Joaquín, no sé si queréis compartir algo de eso o algún otro tema que de repente haya quedado en el tintero que sea interesante también que podamos comentar en estos últimos minutos finales. No, me gustaría referirme también a la sustentabilidad, pero un poquito más enfocado en lo que pueden hacer los chiquillos, claro, cuando llegan como ingenieros. Mira, en realidad mucha de la sustentabilidad que pueda presentar cualquier tipo de obra pasa por el diseño. Entonces, en el fondo, el ser capaz de tomar diseños que son muy complejos, y para eso hay que ser súper cabo técnicamente, y hay que ir a buscarlo, de nuevas tecnologías, de autogeneración, de reutilización de agua, de ser capaz de vender un diseño hiper eficiente a un cliente que finalmente también está buscando plazo y que sea lo más barato posible, es parte del desafío de todas estas empresas que en realidad contratan tanta gente, tanto ingeniero, tanta gente tan inteligente como para llegar a eso finalmente. Entonces, hoy día las empresas están dispuestas en invertir en educación para los ingenieros que tienen la capacidad,
es cierto? Tienen la capacidad, tienen el conocimiento base y quieren, empujan y lo plantean quizás hasta ellos, en invertir en educación en nuevas tecnologías sustentables o mucho más sustentables de lo que ocupamos hoy día. De hecho, hoy día nuestro proyecto nos está pasando un buen problema porque tenemos que flexibilizar nuestra planta que diseñamos, producto del COVID, porque tenemos un impacto gigantesco. Y resulta que el diseño era tan eficiente que tiende a ser un poquito rígido, ¿sabes? Entonces nos cuesta flexibilizarlo para cumplir programas, para no aumentar mucho el presupuesto, qué sé yo. Pero quiere decir que el ingeniero que lo diseñó lo hizo bien, porque es lo más sustentable que puede ser. Ahora estamos tratando de hacer maravilla y magia, pero bueno. Pero bueno, a eso voy. O sea, como ingeniero, si te gusta diseñar, si te va a ir a lo técnico, en realidad tu aporte puede ser mayor en cuanto a sustentabilidad, ¿no? Porque en realidad no todo el mundo puede. Y no es pega para cualquier ingeniero, en realidad. O sea, hay que dedicarse a ser realmente capo para tomar esto en tus manos y llevarle a una empresa y ser capaz de ofrecer. Buenísimo. Pero yo le decía, para terminar nomás, lo que yo le decía a David, Joaquín, a mí me ha tocado mucho por mi pega, como voy a la minera, voy a ver a los clientes, los ingenieros de la Valparaíso son súper buenos técnicamente. O sea, siempre te encuentras con uno que es muy bueno para el cálculo, el diseño de piezas especiales. A mí, yo me he llevado, le contaba a David antes que me ha tocado mucho, por lo menos me ha tocado que son bien reconocidos en ese sentido, en la ingeniería, no tanto dura de diseños tan grandes, sino que solucionan ahí en terreno, que lo hacen ahí, nacen ahí de la necesidad. Y un factor común que me ha tocado son los ingenieros ahí de Valparaíso. David está haciendo una buena pega, parece. Yo no me dedico mucho a esa parte. Está bien. Esperemos. La parte del agua es la que me interesa a mí, así que ahí prontamente también haremos algún evento con respecto a lo que estamos haciendo en temas de agua. Aquí hay una consulta en el chat, dice, ¿cómo aspirar a un primer trabajo en estos tiempos de pandemia? ¿Cierto? Un poco parecido a la consulta anterior, pero donde prima este tema del teletrabajo. Quizás Joaquín lo mencionaba también de que las reuniones que antes duraban 1 hora, ahora duran 3 horas, ¿cierto? Puede ser también complejo, no sé cómo lo ven. Y están pidiendo oportunidades laborales, para las tres. Yo creo que hay empresas que ya están contratando mucho recibido recién. Muchos ingenieros sin experiencia. Porque las tareas cambiaron finalmente. Si hoy estamos encerrados en la casa. Ya no son las mismas. Entonces, como recomendaciones que les manden correo a ustedes con sus currículums, ¿no? Sí, mándenlo. Sí, siempre hay necesidad, compadre. Y no voy a contratar a un ingeniero que me cuesta 3,5 millones de pesos para hacer todas las cosas que necesito hacer. Siempre hay oportunidades para ingenieros recibidos. Yo no sé, en verdad, quizás el tema de la búsqueda, pero siempre hay oportunidades para ingenieros recién recibidos. Sí, no es un tema de poca fuente laboral para ustedes. Probablemente a ustedes cuando cueste mucho más caro, sí. Pero ahora no lo veo. La pregunta que hacen es un desafío para todos. O sea, yo me estoy estudiando ahora y hay un taller, ¿sí? Se creó un taller en la universidad, estoy haciendo yo un posgrado, de cómo hacer ahora el tema laboral, cómo hacer la búsqueda laboral, cómo gestionáis tu red de contacto en tiempo de pandemia. Evidentemente ya no es lo mismo que antes, donde a mí muchas veces amigos, compañeros de universidad, de colegio me pedían un café, ese café hoy día va a tener que ser virtual. Y va a tener que ser justificado, como dice Joaquín, en 15 minutos, lo que antes hacía, porque ese café debe ser un poquito más largo, pero hoy día tiene que ser en 15 minutos y virtual. Sí, yo creo que evidentemente la situación está súper complicada para el tema de la construcción inmobiliaria, pero en Chile yo en ese sentido hay una buena esperanza, porque a mí me toca estar en el lado, ahora tuve una suerte que estoy con proyectos que hoy día están moviendo parte importante laboral de la ingeniería, un proyecto en el sur de celulosa, de inversión, un proyecto de los más grandes de la historia de Chile en inversión en celulosa. Estoy trabajando en un proyecto minero, y hoy día las grandes mineras y empresas siguen moviéndose, por supuesto, con más seguridad, con menos gente, pero hay mucha sensación de que está todo parado. No está todo parado, sí va a estar más difícil. Ahora, si me decís, ¿cómo gestiona ahora una reunión? ¿Cómo hoy día busco pega? Es una pregunta que yo la verdad la respuesta no la tengo, pero yo creo que el movimiento hay, y sí, hoy día en terreno sí se necesita gente, ingeniero,
como dice Joaquín, lo que pasa es que hay que estar dispuesto. Hoy día... Quizás ahí tomar lo que decía Joaquín en un momento de que es necesario, ¿cierto?, personas que sean capaces de procesar gran cantidad de datos en poco tiempo, ¿cierto? Entonces buscar quizás ahí como recomendación puede ser algún tipo de búsqueda de software o manejo de planillas o manejo de información, ¿cierto? Y eso demostrarlo en la entrevista y en los currículos. Exactamente, el data análisis hoy día es otro. ¿Los puedo interrumpir un poquito, David? Yo me tengo que ir, estoy tarde Dale. con una reunión, ¿vale? No, estamos terminando, así que Daniel, no sé si quería algunas palabras de cierre para terminar. Bueno, un poco comentar con la última pregunta es, no solamente o sea, entiendo que la contingencia nos marca lo del COVID y todo, pero cuando pase el COVID, y créanme, eventualmente tiene que pasar el COVID, va a haber una reactivación bastante fuerte. Obviamente, probablemente no ocurra ya este año, pero va a ocurrir el próximo, ojalá. Y cuando esa reactivación parta, va a haber mucha pega. Y se van a dar cuenta que además hay muchas empresas que estaban en procesos de expansión o en proceso de contratación y que claramente han detenido todos estos procesos en estos meses. Pero esas necesidades probablemente cuando pase van a seguir ahí y va a haber probablemente una alta demanda. Entonces, un poco también les quiero compartir tranquilidad. Es un momento difícil, definitivamente no es un buen momento para buscar pega. Lo lamento por la gente que está recién egresando ahora, que está en esta situación, pero el próximo año definitivamente va a ser mejor. Y lo otro, algo que a mí una vez me contaron y que yo lo aplico y me sirvió mucho, es un concepto que los gringos llaman el elevator speech, o en el fondo el discurso del ascensor, que es básicamente tener un discurso de cómo tú te puedes vender como persona y como profesional en lo que dura el tiempo que estás con alguien en un ascensor, los 20, 30, 40 segundos. Y es como que te encuentres con Elon Musk, que es el dueño de Tesla, que es uno de los principales, digamos, desarrolladores de tecnología actualmente, y tienes la suerte que te encuentras en un ascensor bajando del piso 20 al 1 y tienes 30 segundos con él solo en el ascensor. ¿Cómo te vendes para decir, Elon, contrátame? Elon, yo valgo. Y eso es algo que puedes trabajar. O sea, tengan preparado su elevator speech, cosa que cuando tengas esa oportunidad, y un poco como decía Nicolás, ahora vas a tener menos tiempo, a lo mejor te vas a cruzar con alguien, es cómo te puedes vender en un corto tiempo. Y eso también, eso va más allá de una entrevista, eso es cuando puedas conocer a alguien o cuando tengas acceso a alguien, eso aplícalo. Eso nuevamente es basado, ¿cierto?, en todas las capacidades y habilidades técnicas que agarran, ¿cierto?, durante la universidad, pero también la parte blanda. Es cómo comunicarse bien, cómo el desplante, toda esa parte. La personalidad, exacto. Hay que desarrollarlo nomás, hay que creerse. Hay que desarrollarlo, sí. No, buena. Nicolás, ¿algunas palabras para cerrar también? Gracias, David, por la invitación. Nunca he participado en algo así. Sí, parece que resultó. Y nada, y para todo, en verdad, como decía bien, son tiempos difíciles, eso es verdad. Las empresas están hay una crisis económica ahí, aporta, evidentemente hay empresas que se están reduciendo, pero también en estos tiempos también surgen oportunidades y hay que saber verlas. Y yo creo que un poco la generación que está saliendo va a ser única. O sea, los ingenieros más nuevos son unos ingenieros que están saliendo en pandemia. Algo que ni siquiera los abuelos, creo que los abuelos de nosotros lo vieron. Pero es la primera generación que va a vivir esto. Entonces, eso tienen que saber explotarlo, yo creo. Porque uno ahora, yo estoy como gerente y lo estoy explorando, pero en un sentido que también aprendiendo cosas nuevas. Yo hoy día estoy haciendo cosas que nunca había pensado que tenía que hacer. Pero como no es esperanzarse, lo que estoy conectado, me preguntan cómo veo la pega, cómo no veo la pega. Yo creo con mucha calma, pero también lo que dice el elevator speech es re importante. También lo mostró un amigo del otro día. Es muy choro y buscar la oportunidad, con calma, ver qué va a aportar tú hoy día a una empresa o a la sociedad y en esta sociedad que cambió. Si hoy día esta nueva normalidad es esto, yo llevo 3 meses trabajando en la casa. Chiquillos, estamos listos, yo creo, fue una buena experiencia, ojalá que la podamos repetir en el futuro. Hay harta gente comentando en el chat y agradeciendo sus consejos y experiencias, algunos ya pidiendo pega derechamente, así que lo más seguro es que les hagamos llegar algunos currículum por ahí, ¿cierto? A ver si los pueden meter. El problema, oye, eso es sin compromiso, uno también lo mueve en las redes.
Sí, Es re importante, ¿cierto? Sí, El obvio. tema de cómo uno se mantiene, nuevamente, la comunicación, ¿cierto? Las habilidades blandas, Sí. creo que también son fundamentales. Así que, bueno, muchachos, amigos, ¿cierto? Sorte, Nico, Daniel, el Canoso ya se fue, pero tenía una reunión. Y nada, pues, así que acá les agradezco, ¿cierto?, por su tiempo y disposición, y nada, pues, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿cierto? Vale, un placer. Por Gracias. WhatsApp, bueno, por WhatsApp siempre nos estamos conversando Sí. nosotros, así que eso. Sí. Listo. Listo. Chao, chao. Chao, un abrazo. Chao.